prometido es deuda. Hoy es martes con el Gocho y ya lo tenemos aquí al aire. Así que lo vamos a saludar. Está intenso este programa. Mis pantallas están llenas de preguntas y de señalamientos, pero para eso estamos. Para interactuar, para preguntar, para discutir los conceptos que alguna de las partes pueda emitir, porque lo que queremos es tumbar a Maduro, tumbarlo y ponerlo preso. No hay otra forma, porque de otra manera no pagaría el pueblo venezolano el daño que le ha hecho a ese país. Entonces, saludo al Gocho. Buenas noches, ¿cómo estás? Un placer saludarte y volverte a tener, como todos los martes, con el Gocho, aquí en las plataformas de Caracas TV Internacional, políticamente hablando, y por supuesto con una servidora, Carmen Cecilia Pérez. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, doctora. Un saludo a su distinguida audiencia. Hoy es bien ilustrativo el flyer con las gráficas del señor Lee Kuan Yew, que fue el padre del Singapur actual. Y también observamos en el flyer las fotos del señor Bukele, que de eso hablaremos ahora más tarde. Sí. Pero dos cosas. Por allí había un señor diciendo que es que yo agarré por deporte caerle al señor González y a la señora Machado. Bueno, mira, a ver, yo soy mayor de edad y de este domicilio, ¿ok? Y este es un programa de política. Y la política no tiene sexo, raza ni edad, ni mucho menos género. El que se pone en la política y pone su nombre para pretender conducir los destinos de una población tiene que someterse al arbitrio, al reclamo y a la crítica. ¿Ok? Y yo no estoy criticando. Yo lo que estoy es planteando es cuál es la visión para dónde me quieren llevar. Porque luego de 26 años perdidos con esta banda de narcotraficantes y terroristas, y ya tenemos listo cuál es el relevo que se eligió hace un año, pero en un año con el cuento de que tenemos que cobrar, pero yo no sé para dónde voy. Y ese es mi reclamo consuetudinario, primero. Y segundo, cuando yo le hago las observaciones al señor González, las hago porque eso es lo que dice la Constitución. El día 10 tenía que juramentarse, así fuera debajo de una mate mamón, y tenía que arrancar su gobierno y tenía que juramentar a la señora Machado, que es la vicepresidenta cantado del juego, y tenían que designar sus ministros, aunque no fueran 30 ministros, pero con 5 o 6 ministros, y tenía que arrancar ese gobierno, porque es lo único que existe al día de hoy. Porque hay otra cosa en la cual difiero de usted. Yo no quiero ver a esta rata del bigotón preso, porque a los narcotraficantes y terroristas se merecen otra solución. Usted lo quiere ver preso porque usted le quisiera dar trato de presidente. Esa rata no es presidente. Ese sujeto es un usurpador colombiano, narcotraficante y terrorista que merece la solución de Bin Laden, la solución de Saddam, la solución de Gaddafi, la solución de Abu Bakr al-Baghdadi, o la solución de Pablo Escobar, o la solución de Gonzalo Rodríguez Gacha. Esa es la solución para esa rata, porque la cárcel es regalarle demasiado a ese infeliz gusano que junto con el Sambo que se lo cargó Lucifer, tienen más de 26 años destruyéndonos la vida. Le copio, doctor. Bueno, voy a diferir de ti cuando dije que lo quería ver preso, pero no como presidente, lo quiero ver preso como lo que es, como un narcotraficante, lo quiero ver preso en Estados Unidos, lo quiero ver preso en una cárcel, 2x3, porque sé lo que hace daño una cárcel en un hombre que sabe ser, que es culpable, y lo que hace una cárcel con un hombre que tiene por lo menos mínimo 60 años de prisión por delante. Y el ejemplo que más así me llega a la mente rápido fue el expresidente de Panamá, Noriega, que salió con un cáncer en el cerebro. A veces
la salida de todas las personas que tú nombraste, es demasiado fácil para estas personas que durante 26 años le han hecho daño al pueblo venezolano en este caso. Por ejemplo, ahí difiero de ti, pero desea de una manera o de la otra, hay que tumbar y poner preso con las patas para adelante a esta gente que lo que ha hecho es daño y retrasar y destruir a un país como lo han destruido, como han destruido a Venezuela. Otra cosa, y me quedo un ratico en Venezuela. A mí me encantaría que la gente entendiera, porque están escribiendo de Perú, a mí me encantaría que la gente entendiera, y esa es mi pregunta para ti, quedándonos en Venezuela un ratico por lo menos, más. Cuando dijiste ahorita, yo quiero saber para dónde voy, pero ese es mi derecho. Ese es mi derecho como venezolano que voto, porque yo voto. Pero yo quiero saber qué van a hacer los políticos, qué va a hacer María Corina Machado. La pregunta para ti es, ¿qué tú quieres que María Corina Machado te diga a ti, por ejemplo, que te satisfaga ese caminar después del día D? Fíjese. Vamos a hacer dibujo libre. Suponga que mañana cae un rayo y pica todos estos bichos. No te escucho, Gocho. Necesito que hables un poquito más, más duro, por favor. Señor director. Ok. Ajá. ¿Me copia? Sí, perfecto, gracias. Bueno, fíjese, vamos a hacer dibujo libre. Asume que mañana cae un rayo y se carga todo este poco de ratas. Y mañana a las 7 de la noche, el señor González, que está en Madrid, que no puede llegar a Caracas, se tiene que juramentar por fuerza mayor. Y por Zoom juramenta la señora Machado, que es la que está en el terreno. Y en el mismo Zoom agarran y juramentan 5 o 6 ministros para arrancar el juego. Fíjense. Probablemente que mañana a las 8 de la noche está todo el país celebrando. Y esa celebración puede durar hasta las 4 de la mañana. Ajá, pero resulta que pasado mañana hay un poco de gente que al día de hoy son empleados públicos y ¿qué hacen? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van los prefectos? ¿Para dónde van los bedeles de la prefectura? ¿Para dónde van los maestros nacionales? ¿Para dónde van los policías nacionales? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted no ha planteado cuál es la partitura, que es la visión que usted va a expresarle al país, la gente no sabe por dónde tiene que ir. Por lo tanto, ese país solamente va a ejecutar la partitura que tiene al día de hoy, que es el Estado de Derecho chavista. Y en ese mismo Estado de Derecho chavista puede aparecer unas bolsas como salió Baduel, que dice que la señora Machado está inhabilitada por la Contraloría y la raspan y no la reconocen. Y entonces más bien reconocen a la huérfana o reconocen al último ministro que quede vivo de esa basura que dirige el Bobo de Cúcuta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es imperativo que el país sepa cuál es la partitura por la cual nos vamos a regir? Y a eso es a lo que yo he sido tan cansón y fastidioso en los últimos 3 años. ¿Para dónde queremos llevar a la gente? Porque, insisto, si usted no tiene la partitura, o unos tocan por oído, o la partitura que hay es la partitura chavista y nos pasa lo mismo que le pasó al viejo Pedro Carmona, que agarró y se coronó como Napoleón, pero dijo que el Estado de Derecho era el Estado de Derecho chavista y con esa misma constitución lo mató Baduel por pajudo. Entonces, como el perro lo capan una sola vez, porque en la segunda no hay con qué, es por eso que yo le exijo al señor González y a la señora Machado que tienen que hacer unos trazos de la partitura que quieren tocar. Porque el plan Venezuela Tierra de Gracia no es una partitura, un coño. Eso es lo que es un poco de titulares en PowerPoint.
Eso no tiene una visión clara por ninguna parte. A eso es a lo que yo me refiero. Le voy a hablar de 2 ejemplos. Ya le toqué el tema de las prefecturas y ya le toqué el tema de las escuelas nacionales. Ahora le voy a tocar otro. ¿Qué pasa con un cuerpo sumamente corrompido que se llama la Guardia Nacional, que al día de hoy tiene como 300.000 alcabalas en todo el país y tiene un poco de tipos matraqueando? ¿Cuál es la opción? Pues los tipos siguen teniendo las armas. Se van al cerro, se van al monte, se alzan o tienen una partitura donde usted le hable claramente a los militares cuál es la visión del nuevo estamento militar y cuál es la nueva misión de las Fuerzas Armadas. Otra, hay un componente que llaman los milancianos. ¿Cuál es la partitura para los milancianos? Quedan cesantes, lo más que les puede regalar es el pantalón y la camisita, para que porque se visten con esa vaina y con las botas, y tienen que volver los fusiles. O sea, hay una cantidad de cosas que si mañana cae un rayo y asume la señora Machado y el señor González, el país estaría como gallina sin cabeza. Y por eso es que yo exijo que tenemos que tener una partitura. Y no es que yo le esté cayendo al señor y a la señora, sino que esto es realpolitik. Unos Fíjate. hacen y a los otros los guisan si no se ponen las pilas. Le compro. Ok, aquí el doctor Eliezer Elvitar entra a la sala y te pregunta, ese señor está enfermo y solo Dios sabe si el señor llegue a juramentarse. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasaría? Tú acabas de describir un momentum que debería estar pasando en Venezuela y no está pasando, ¿verdad? Porque no sabemos para dónde va el barco. El barco quiere llegar a puerto, pero le ha costado 1 año y no ha llegado. Ahora, ¿qué pasa si el presidente Edmundo González Urrutia, que ya estuvo en España en un hospital, que no se ve bien, es malo decirlo eso? O sea, si yo estoy equivocada, díganme que estoy equivocada, pero es que yo les digo lo que veo en televisión. Yo ese señor no lo conozco ni en persona, ni nada por el estilo, pero ya le estuvo por una crisis hipertensiva en el hospital. Este es un señor que tiene 70 y pico de años. Entonces es un señor que según muchos médicos dicen que tiene un problema cardíaco, por eso es que golpea una pierna con la otra, por muchas razones. ¿Qué pasa si este señor se muere y no se ha juramentado ni ha nombrado a la señora Machado como vicepresidente de la nación? Cuéntame. Evidentemente, esto es político. Usted puede ver la película desde 2 ópticas. Usted la puede ver desde el punto de vista del abogado leguleyo, que siempre quiere ser más papista que el Papa y quiere interpretar hasta la última coma de ese pedazo de constitución que escribió el Sambo de Sabaneta, que ellos mismos irrespetan todos los días a toda hora. Pero los de este lado pretenden ser más sapos con cola. Si hacemos eso, no tenemos nada que buscar y continuarán estas ratas mandando hasta que los recojan por narcos. Pero la segunda opción es la opción política y es muy sencillo. En Venezuela, desde hace mucho tiempo, no hay Estado de Derecho. En Venezuela es un territorio que está siendo manejado por unas bandas de maleantes a según su libre albedrío, como les da la gana. Bueno, pues si el país está dirigido así, ¿cuáles son las realidades fácticas sobre las cuales cabalga Venezuela? Que la señora Machado fue electa en una primaria con el 93% de los votos y que gracias a la campaña que ella hizo, un candidato recibió endosados el 73% de los votos de los que sufragaron, del 80% de los que sufragaron, hasta donde se recogieron las actas. Bueno, pues políticamente el líder es ella y que seguramente mala leche,
y al que no le guste, púdrase, ¿me entiendes? Así es sencillo, pues esto es política. Si nos vamos a ir solamente por la parte legaloide, entonces no tenemos vida y estamos enterrados hasta el fin de los tiempos. Pero como esto es política, hay que hacer política. O sea, te están preguntando de Argentina. Te están preguntando de Argentina. Entonces, basado en lo que tú estás diciendo, ¿cuál es tu visión que tiene Estados Unidos sobre Venezuela? Que ella dice que lo están apoyando y definitivamente ella es la persona señalada por ahora por el gobierno americano. A ver, con respecto al gobierno americano, que es lo que importa, porque todos los demás no valen cero. Aquí lo que importa es la decisión del gobierno americano en la persona del presidente Trump y su vocero, que es el señor Marco Rubio. De acuerdo al gobierno americano, en Venezuela, el representante legal es la señora Dinora, que es la presidenta de la comisión delegada que quedó de la Asamblea del 2015. Ese es el representante legal en los Estados Unidos. Segundo, la declaración del secretario Marco Rubio dijo claramente: el bigotón no es el presidente de Venezuela y no es más que un narcotraficante y terrorista. Por lo tanto, hay un vacío de poder. Y ese vacío de poder tiene que ocuparlo la persona que está reconocida por la comunidad internacional que importa, que es la señora Machado. Y si el señor González tristemente coge el cohete, la juramentamos a ella. Y al que no le guste, pues agarramos y le planteamos el decreto del Libertador de Santana de Trujillo y se acabó la vaina. El problema es que no podemos seguir en una actitud de cobardes, permitiendo que cualquier bolsa nos acorrale, nos amenace, nos golpee, nos malandree, porque nosotros somos decentes. ¿Sabe qué? En la política, en la búsqueda del poder, llega un momento en que se acaba la decencia y lo que toca son las vías de hecho. ¿Usted cree que cuando el señor Trump, que es un tipo que respeta el Estado de Derecho, vio que los iraníes estaban queriendo malandrear y burlarse y actuar con actitudes de leguleyos balurdos en la ONU, qué hizo? Le metió 7 aviones con 14 bombas de 13.000 libras y les voló pa'l coño las bases de las bombas nucleares y los sistemas de desarrollo de centrifugadora. Y se acabó la vaina. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de las ratas chinas o las ratas rusas? ¿Quién dijo pío? Nadie. ¿Por qué? Porque Trump dijo, bueno, yo les juego el juego, pero cuando me quieren bailar el muñeco, los malandreo. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Llega el momento que rechace y agarra y prende un chicharrón. Y al que no le guste, pare de sufrir. Ya la señora Machado demostró que tiene más del 70% de aceptación en un conteo donde los chavistas fueron los testigos y los militares fueron los testigos. El que no quiera reconocer eso, bueno, está en su derecho. Y la señora Machado está en todo su derecho como nuevo jefe de gobierno de mandarlo a joder. Y punto. Así es fácil. Esto es política. Fíjate, estoy poniendo una foto allí para que la gente que se olvidó de la cara de la presidenta de la Asamblea Nacional del 2015, la señora Dinora Figueira. Esa señora está en España, en la ciudad de Valencia. Esa señora le ha dado, los Estados Unidos le sigue dando fondos para mantener a una Asamblea Nacional inexistente, pero los tiene. Ella es la presidenta de la Asamblea Nacional, que Estados Unidos reconoce. Se las pongo para que no se les olvide la cara, porque hemos estado viendo, Gocho, y me quedo un momentico más en Venezuela, porque hay 2 otros temas que quiero hablar contigo, donde vemos que, y pusimos un video con anticipación, Leopoldo López, Manuel Rosales, Enrique Capriles, Julio Borges, se reparten la cochina de lo que queda. Y no pasa nada. Y nadie dice nada.
Tenemos 24 estados, 18 agrícolas y 11 está bajo el agua, y estos criminales no decretan ni la emergencia ni piden ayuda. Estamos mal para peores, parecemos como una velita de bengala tirando todo para todos lados. No hay una sincronización, no hay un camino, nadie dice nada, todo el mundo callado y solamente escucho algo que dice, va a pasar. Maduro ya se va a pasar. ¿En serio? Bueno, a ver, con respecto a todo ese poco de batracios que usted nombró, esos sujetos son el pasado. Muy bien. Todo lo que está en el retrovisor, yo no le pierdo tiempo. ¿Quién es un presente hoy? La señora Dinora, que es la reconocida en Foggy Bottom, que es la sede del Departamento de Estado. Bueno, esa señora es presente. Y esa señora es la que debe hablar con el señor González para que se juramente y que ella pueda oficiar al Departamento de Estado y decirle, el presidente constitucional es el señor González porque se juramentó de acuerdo al artículo tal, en presencia mía, que yo soy el Poder Legislativo, y en presencia de los magistrados del Tribunal Supremo, que es el Poder Judicial, y reconózcase su investidura y bateo y corrido y pásele el presupuesto para que el hombre arranque a jugar. Porque bastante plata venezolana. Pero perdóname que te interrumpa, ya va, con lo que acabas de decir. Pero es que la gente dice que él no se juramenta, ni hace lo que tú y yo pensamos que debería de hacer, porque es lo normal, lo dice la Constitución de Venezuela. Porque van a vender la imagen de que es un Juan Guaidó cualquiera. ¿En serio? No, ese señor no es ningún Juan Guaidó. Escuchen. Ese señor no es ningún Juan Guaidó. Juan Guaidó fue un sujeto que se le presentó la Virgen y la dejó pasar. Triste por él y toda la manga de idiotas que, siendo parte de esa movida, se prestaron para burlarse del presidente Trump. Pero el señor González hoy tiene 73% de los votos válidos revisados con testigos de todo el país, de todos los colores y todos los sectores, incluyendo a los militares y policías. Esa es la única verdad por la cual ese señor es hoy quien debe asumir. Pero si no asume, tiene que asumir la señora Machado. Pero voy más allá. Insisto, el problema es que una cosa es que el gobierno americano se va a tirar en caldo de ñame a todo este poco de narcotraficantes y terroristas, y otra cosa es que el problema venezolano no es que se quiten a estos tipos encima, es arrancar un país que está como 20 metros bajo tierra, bajo una cantidad de basura, empezando por una basura que es el Estado de Derecho chavista, que hay que derogarlo. Y una de las cosas que yo insisto en exigirle a la señora y al señor es que tienen que decir por lo menos cuáles son las leyes que van a derogar, cuáles son los decretos que van a derogar, cuáles son los reglamentos que van a derogar. Hoy en Venezuela usted como ciudadano decente no puede moverse 20 metros porque estaría violando como 20 leyes. Así es. Porque nos atiborraron de leyes y reglamentos que si usted mira para el cielo, usted está cometiendo delito, pero si mira para el piso, está cometiendo una falta. Pero si camina moviendo los brazos, entonces usted es un predicador del odio. Está la cantidad de estupideces que están escritas en el Estado de Derecho venezolano, que hay que recordar que aquel famoso austríaco de bigotico que produjo el Holocausto, todas las acciones que se hicieron fueron legales. Todas las masacres estaban escritas de acuerdo al Estado de Derecho alemán. Entonces, el problema no es el Estado de Derecho y la legalidad, sino que tú no puedes permitir que la locura sea lo que conduzca a los destinos de una nación. Y por eso es que estamos exigiendo que la señora y el señor tienen que por lo menos decir qué van a derogar. A lo mejor no me eche el cuento de lo nuevo, pero dime qué vas a eliminar.
Porque, por ejemplo, esa famosa ley de odio que pasaron estos batracios, eso tiene que ser derogado, porque eso viola la libertad de expresión, viola la libertad de tránsito, viola la libertad en general. Pero es que después hay otra cosa que es la famosa ley resorte, y eso es lo que es censura previa. Eso tiene que ser eliminado. Y eso yo quiero escucharle a la señora Machado y al señor González que lo van a eliminar. Porque una de las cosas que tiene destruido el país es que la gente, a unos lo censuran y otros se autocensuran. Bueno, eso hay que cambiarlo. Pero estoy hablando de dos leyes, pero voy a hablarle de otra. Es, por ejemplo, la ley de aguas. Entonces resulta que cualquier bicho de uña, a cuenta que a ti te pase un arroyo por tu casa, entonces te pueden confiscar la casa, porque tiene que haber tanto de retiro del borde de la quebrada y entonces te quitan la casa porque un tipo le da la perra gana. Y voy a hablar de otra, las famosas leyes de minas. Entonces resulta que tú tienes una finca y hay un sitio donde sale piedra para tú poder hacer una carretera de canto rodado en tu finca. Ah, no, resulta que la finca es tuya, pero tú no puedes usar la piedra, porque la ley de minas y la ley del ambiente y la Guardia Nacional vienen y te sacan de tu finca. Y entonces te lo expropian por utilidad pública porque las minas son del Estado. O sea, hay una tanta pendejada en Venezuela en la cual te atropellan, que eso yo quiero escuchar a la señora cuál es su posición. Y la última, lo último que le escuché a un abogado amigo mío en San Cristóbal, es que ahora en el registro subalterno, si tú eres mayor de 60 años y quieres vender una propiedad que esté a nombre tuyo, te tienen que hacer un examen médico psiquiátrico para probar que tú no eres loco. Si no, no te dejan traspasar la propiedad. ¿Usted sabe lo que es esa vaina? ¿Ah? Bueno. Qué barbaridad. Pero estoy hablando de Es que eso es un país sin ley. Bueno, pero si queremos transformarnos en una república que en algún momento fuimos, pero hay que empezar a decirle a la gente cuál es la partitura, porque ni se puede tocar por oído, ni podemos aceptar la partitura corrupta de estas ratas. Yo quiero cerrar este momento de Venezuela con esas imágenes que está poniendo el ciudadano director, donde está la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, donde está el presidente electo de Venezuela el 28 de julio del 2024, Edmundo González Urrutia, y donde está la líder venezolana María Corina Machado, que está en la clandestinidad, ¿verdad? Falta un personaje allí que después vamos a agregar, que es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que es el doctor Antonio Marval. Estos personajes pueden juramentar al presidente y podemos seguir en la siguiente fase. Estamos empantanados todavía un año después, ni para adelante ni para atrás, ni para un lado ni para el otro. Seguimos en lo mismo y no avanzamos. ¿Y por qué no avanzamos? Porque no nos oímos. Todo lo que ha dicho el Gocho aquí, legalmente hablando, como anillo al dedo, eso es lo que dice la Constitución. Tenemos que saber qué es lo que va a pasar, cuál es el proyecto, hay que decirlo. Y no es que vamos en contra de María Corina Machado, y me uno en este momento al Gocho. Yo soy venezolana y yo quiero exigirle porque yo voto. Yo necesito saber para dónde vamos, porque durante 26 años nos han engañado, nos han vilipendiado, nos han perseguido, nos han señalado y no nos han puesto presos porque no han podido, pero han asesinado a una persona en Chile, que es el teniente Ojeda. Mataron al capitán Arévalo, tiraron por una ventana al van. Hello, esta gente es asesina. Fueron declarados por los Estados Unidos como jefe de los narcosoles el tirano que se llama Nicolás Maduro Moro. Esta es la realidad que hay en la palestra política. Y es la que tenemos que adaptar. No es que estamos atacando a nadie, es que exigimos saber qué es lo que va a pasar. Y no lo exigimos por molestar, lo exigimos porque somos parte de esa fuerza venezolana que quiere
que se dé el cambio y que podamos cobrar. Con eso si quieres agregar algo en este tema para terminar este tema. No, doctora, ya está todo dicho. Muy bien. Ahí está saliendo, y lo digo públicamente, mi amigo, el doctor Antonio Marval, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que siempre, y lo digo con conocimiento de causa, que siempre ha estado dispuesto a ayudar, a avanzar, a trabajar con todo el resto de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para una Venezuela libre y democrática, con todo el sentimiento que tenemos para cobrar. Bueno, dicho esto, quiero hablar contigo un ratico de lo que ha pasado en Colombia esta semana anterior, donde condenan al expresidente colombiano Álvaro Uribe a 12 años con un proceso que no tiene nada. La juez alegó una cantidad de hechos que estuve siguiendo el proceso, ahí no hay ninguna prueba fehaciente de nada, es una sentencia en contra de un hombre que le dio valor a Colombia. Quiero escuchar tu opinión. Lo primero que tenemos que decir es que el problema del presidente Uribe es que por ser un hombre decente, hoy el culpable es él. Por lo tanto, lo que tiene que tener claro el futuro de quienes combaten a los comunistas es que los comunistas buenos son los que tienen lo obituario. Porque los comunistas vivos, a ellos no les importa esperar 100 años, pero siempre querrán imponer su ley. Y si no, vea lo que pasó en la España. En España a los comunistas les ganaron la guerra, Franco gobernó España, restableció la monarquía, les dio la democracia y ahí está España pa'l perro. Están casi a nivel de una república bananera porque no terminaron de matar a las ratas de la ETA y permitieron que los socialistas regresaran al poder cuando esos tipos fueron los que crearon las masacres por las cuales se dio la guerra civil. No aprendieron. En cambio, fíjese que los alemanes sí proscribieron el partido nazi. Fíjese que los polacos prohibieron y proscribieron el Partido Comunista. Los húngaros proscribieron el Partido Comunista. Y nosotros todavía no nos hemos planteado que hay que proscribir al Partido Comunista y al PSUV. Porque no se puede permitir seguir en eso. ¿Y qué le pasó a Uribe? El presidente Uribe fue demasiado blandito. ¿Pero por qué? Porque quien puso a Santos fue él. ¿Y quién es el que le dio todas las prebendas a los comunistas de la FARC y el ELN? Santos. ¿Quién es el culpable? Uribe. Porque él agarró y dio el dedazo. Pero no solo eso, sino que Uribe le dio el dedazo al presidente Duque y Duque fue el que permitió que la justicia del acuerdo de paz que Santos perdió en el referéndum, pero el presidente Duque lo mantuvo y le mantuvo los curules a estas ratas. Tienen un montón de senadores vitalicios sin un voto, sin haber resarcido a las víctimas y de paso, recibiendo plata, se montaron en la justicia comunista y ahí está el presidente preso. El presidente no está preso por la sentencia, está preso por lacio, lamentablemente. Lo mismo le pasó a Yanine Áñez en Bolivia. Se lograron quitar a la sabandija de Petro de encima y ahí está la señora presa por joya. Y lo mismo le iba a pasar a Piñera, lo que pasa es que se murió en el helicóptero, para allá iban. Ahí está el presidente Bolsonaro, que ahora les amparon cárcel, le jurungaron la casa
para que el hombre no se pueda comunicar con nadie. ¿Y qué se ha creído esa rata del juez de Moraes? Ah, lo que pasa es que el cambur verde mancha y el catire Tron le mandó a meter 50% de arancel por el pecho y le mandó a quitar las visas y le dijo, ¿ustedes quieren jugar rudo? Vamos a jugar rudo. Así es. Y el otro, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted ve eso, usted se da cuenta que lamentablemente el presidente Uribe fue un extraordinario hombre, que él con el presidente Pastrana salvaron a Colombia de la desgracia que era caer en manos de estas bandas terroristas y narcotraficantes, que eran la FARC y el ELN, pero no le metió el puntillazo final. Y por eso es que está preso, por blandito. Cuando usted está apretando, no puede aflojarles ni un milímetro. Lo mismo le pasó a Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez agarró a estos golpistas infelices y en vez de haberle prestado atención a David Morales Bella cuando dijo muerte a los golpistas, les dieron todo tipo de prebenda y ahí está el país destruido por una banda de maleantes, de unos sujetos que se visten de verde, pero que no son militares, que lo que son unos narcotraficantes. Me gustó Entonces, eso, que se eso que visten de estamos viendo verde, pero no son militares. Me gustó pero eso que ese estamos viendo en concepto. Colombia es eso. Es que usted mata el tigre, le tiene miedo al cuero. Usted mata el tigre y quema el cuero. Eso, ese es en el espejo de Uribe es donde no podemos permitirnos ver. En el espejo de Uribe es la razón por la cual yo critiqué hace como 10 días al presidente González, que dijo que en Venezuela no podía haber justicia revanchista. Bueno, no haga la justicia como es y lo irán a empalar como el presidente Uribe, que lo Otra llevan equivocación hoy más del presidente electo. Yo te voy a decir algo, y lo digo públicamente. Al PSUV hay que eliminarlo de la faz de la tierra. Así de simple, como en Polonia, como en Hungría. El comunismo hay que erradicarlo legalmente hablando. Si no lo hacemos, repetiremos definitivamente lo que ha pasado en Bolivia, en Colombia. Al enemigo ni agua. en Brasil. Y a la plomo a lampa. Punto. Es lo que quiero decir con eso. Voy a pasar de Colombia y con este tema. Ah, no, es verdad, tienes razón. Antes de cerrar con El Salvador, quiero preguntarte cómo vamos avanzando y lo que se ve en televisión americana con el asunto de Obama y sus secuaces. Y cómo el presidente Trump y el general Flynn va adelantando y pisando duro. No va a quedar gente, aquí no va a quedar gente con cabeza. Aquí la gente por primera vez en la historia de los Estados Unidos, la ley va a funcionar. Bueno, ¿cuáles son los eventos que estamos viendo en las últimas 3 semanas? Que la razón por la cual al presidente Trump le hicieron un juicio de impeachment, o lo que se llama un juicio de destitución, fue porque los demócratas nunca aceptaron que perdieron con el tipo y les daba rechera que el tipo les había quitado el juego porque hizo la tarea. ¿Y cuál fue la tarea de Trump en el 2016? Convencer a los trabajadores, a lo que llaman los blue collar workers, que son los trabajadores normales, que son los que hacen la clase media de este país, que ellos sí se merecían un país con bajos impuestos y que regresara la inversión y que se replantearan la apertura de las fábricas de nuevo en los Estados Unidos. Y esa fue la oferta y esa fue la razón que ganó, pero estos tipos les dio arrechera y entonces se montaron en una novela de que el señor Trump era una perra de Putin. Y sobre eso se montaron todo un trajín. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que en el nuevo gobierno, tanto el director del FBI como el director de la CIA consiguieron los reportes escondidos de toda la información del caso, los sacaron a la luz y lograron demostrar que primero Rusia no pudo transformar el resultado del 2016.
Segundo, que Trump no era perra de Putin. Y tercero, que todos los analistas de inteligencia de las diferentes agencias americanas decían que ninguno de los dos argumentos eran ciertos, que ni Rusia podía ni Trump era perra de Putin. Pero el pintado de Chicago ordenó cambiar el análisis de inteligencia y crear un nuevo reporte, y con ese nuevo reporte se creó un relato por el cual todavía andan diciendo que Trump es perra de Putin. Y eso fue en el 2016, 9 de diciembre. Y por eso enjuiciaron al presidente 2 veces, por eso enjuiciaron a los miembros de su gabinete, por eso enjuiciaron al general Mike Flynn, etcétera. Ahora, ¿qué ha pasado? Que al día de hoy toda esa información salió y la directora nacional de inteligencia, que la estaba pensando mucho para echar eso a la calle, después de que la dejaron en ridículo en el análisis de inteligencia de los iraníes, la señora entendió que si no se ponía las pilas, la iban a guisar a ella también. Y empezó a echar las tripas. Y ahí está todo el mundo expuesto. Pero ¿qué pasa? Que al presidente Trump le han hecho una obra en 4 etapas. La primera etapa es el golpe del 2016, que le hicieron la vida de cuadritos, pero el hombre medio gobernó, aunque la mitad del gobierno, inclusive los republicanos, los tenía en contra. La segunda etapa es el COVID, por el cual los chinos se salieron con la suya, y ahí estuvo metido el doctor Fauci, la vieja Nancy, y todo ese poco de ratas por los cuales pararon el planeta, y fue la excusa para después robarse la elección. El tercer acto es el robo de la elección del 2020, pero lo interesante es que en el robo de la elección del 2020, ahí entran a jugar los angelitos de Smartmatic, Dominion, Sequoia, ergo, ahí están jugando el Colotordoc, el Bigotón y el Conde del Furrial. Eso está por reventar pronto porque el general Michael Flynn dice en una entrevista con el señor Benny Johnson de que el presidente tiene que destapar la olla del fraude electoral del 2020. Y después el cuarto acto es el intento de robo de la elección del 2024 más el tiro de la cabeza al presidente Butler, donde pareciera que están metidos estos angelitos de Dios venezolanos también. Entonces, ¿qué pasa? Apenas de los 4 actos estamos viendo uno en desarrollo. Esperemos que los otros 3 actos sigan desarrollándose, y mientras, por otro lado, el presidente no anda en una posición vengativa, porque él tiene que gobernar para 350 millones de americanos, y es por eso que arrancó el proceso de los aranceles, donde están recibiendo una bola de billete por todo el que quiere vender corotico en los Estados Unidos, 1, y 2, que aquellos que no quieren ser recíprocos o no quieren ser justos en su negociación, pues el catire dijo, bueno, no importa, si tú no quieres ser justo conmigo, me pagas el arancel. Tú eres feliz y yo soy feliz. Pero hay casos particulares, como por ejemplo la India, que dicen que ellos van a seguir comprándole petróleo a los rusos. ¿Y cuál es la lectura de esa actitud retadora, cuando aparentemente la India iba a ser el gran socio comercial de los americanos? Bueno, hay que recordar que la India, desde su independencia, con Jawaharlal Nehru, por allá a finales, por allá en la década del 50, ellos hicieron socios de los países no alineados y del bloque soviético, y les compraban cosas, y los soviéticos les compraban coroticos a los indios. Pero también hay que recordar que en esos 70 años es mucho el político indio que ha sido comprado por los rusos. Y esa es la razón por la cual vemos que los indios están dubitativos. Y por eso se pasaron a formar los BRICS. ¿Pero qué dijo Trump? Bueno, Modi, no te preocupes, hermano. Cómprale petróleo a Vlad, pero no te quejes cuando yo te clave los aranceles como son.
para ver a quién le vas a vender los coroticos indios. Porque si tú no quieres jugar alineado conmigo, yo no me alineo contigo, hermano. Así es. Eso es lo que viene. Pero también el señor Trump tiene un planteamiento con los chinos a los cuales les dio 50 días de chance. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que los chinos están en un proceso de raspacia a Xi Jinping y están en el proceso de colocar quién va a ser el nuevo vocero del Politburó. Y hasta que ese sujeto no aparezca, pues los americanos no terminan de definir la política comercial, porque si ya hay una decisión de los chinos como corporación de que este sujeto no sea la cara visible del negocio, pues no le van a dejar que el tipo cobre el acuerdo comercial. Entonces por eso le dieron chance. El otro socio que es muy importante, que es México, que la bruja comunista esta estaba batiéndose un champú, Trump la agarró por las mechas, la batuqueó contra el piso y le dijo, mira Claudia, todos tus amiguitos de tu gobierno son una cuerda de narcotraficantes y no voy a aceptar que me sigan mandando fentanilo. Así que coge el paso. O tú recoges las ratas y vamos a negociar seriamente, o yo te voy a clavar más aranceles de lo que ya tiene. Porque al día de hoy, México está pagando más del 30% de arancel. Porque una cosa es que alargaron la definición de la negociación por 90 días. Sí, pero mientras tanto tienes que pagar los aranceles. O sea, que no es que se fue lisa. Y el otro que sí salió batuqueado contra el piso fue Carney en Canadá, que también el tipo se creía que él era... Los intocables. No, era Superman con 3 olas. Y entonces el tipo creyó que, como él venía de ser presidente, gobernador del Banco de Inglaterra, y porque el tipo tiene nacionalidad canadiense, inglesa e irlandesa, y el tipo creía que él era más zumbado que Justin Trudeau. ¿Y qué dijo Trump? Dijo, yo prefiero arreglarme con Carney que con Poilievre, porque Poilievre es un conservador, pero Trump iba a tener que volverlo mierda. En cambio a Carney, que es un ñángara rojete, póngamelo ahí mejor para batuquearlo, y ahí está, 35% de arancel por el pecho a todo lo que los canadienses quieran vender en Estados Unidos, más que Chile no lo suelte. Y entonces los otros que también agarraron metralla, porque también se baten un champú porque se cree que son más zumbados que todo el mundo, que son los suizos, le metieron 39%. Y eso también están chillando. ¿Por qué? Porque ellos sí quieren vender relojes Rolex a $8,000 en los Estados Unidos, pero no quieren que tú puedas comprar un Mustang en Ginebra o que puedas comprar una camioneta Silverado. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Trump? Lo que es bueno para el pavo, bueno para la pava. Pero es que era hora ya que eso se cambiara, es la verdad. Si usted no me recibe los Mustang, no me recibe los Camaros y no me recibe las camionetas Silverado, pues aquí los Rolex pagarán 39% más de arancel. Punto pelota. Usted verá qué hace con su vida. Así que los que iban a comprar Rolex que se aguanten un poquito. Bueno, entonces cuando usted observa que el catire está atajando a los enemigos, pero mientras tanto le está resolviendo el problema económico a su país, porque tienes superávit financiero, porque tienes controlada la inflación, porque tienes controlada tienes una enorme oferta de inversión en los Estados Unidos de casi 13 trillones de dólares. Lo único que le falta es bajar la tasa para promover la construcción, porque lamentablemente el sector inmobiliario, el real estate, está ralentizado porque la plata está muy cara. Entonces, esa es la otra pelea que tiene contra el viejito Jerome Powell, que sigue insistiendo en mantener la tasa alta por complacer a los demócratas. Tú sabes que te voy a interrumpir porque está llegándome noticias frescas que dicen que esta noche pueden haber bombas nucleares divagando entre Japón, Rusia, Ucrania, y sabemos que públicamente el presidente Trump mandó 2 submarinos nucleares.
¿Tú crees realmente que, a pesar de las amenazas de los rusos, realmente usen una bomba nuclear? Porque si la usan, pues todos nos morimos. Entonces, ¿cuál es el chiste, pues? El, el armamento nuclear se considera la persuasión máxima, o lo que llaman en inglés de deterrence. Entonces, esa es la máxima herramienta para meter miedo. Pero ¿qué pasa? Que en el momento en que alguien use un artefacto nuclear, bien sea estratégico o táctico, todos los vecinos que tienen armas van a lanzar, porque nadie va a esperar a ser el último. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién fue el que salió a chicanear con las armas nucleares? Salieron los rusos porque Trump le dio cabulla al malandro Vladimir para buscar un acuerdo de paz en Ucrania. Así es. Pero el tipo no quiere. A él no le interesa la paz porque ese es un psicópata que a él no le importa cuántos rusos se mueran, ni cuántos ucranianos se mueran, porque a él lo único que le importa es mantenerse en el poder. Y él sabe que luego de haberse tirado aquella parada y que lleva 3 años y no ha podido controlar a los ucranianos, porque en el fondo la guerra no es contra Ucrania, sino contra la OTAN. Lo que pasa es que los soldados son ucranianos, pero todo el apoyo logístico del frente en Ucrania lo han pagado es la OTAN con los Estados Unidos. Y eso es lo que ese Bolsas no creía. Y al día de hoy está reventado. Entonces el tipo no puede aceptar finalizar el conflicto porque es perder. ¿Y con qué cara le pone a 1 millón de bajas rusas? Entonces, y además que permitiste que a todos los oligarcas rusos los quebró, los robó o los mató. Entonces hay un poco de gente que está recha con el tipo. Y el tipo lo único que le queda es huir hacia adelante. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que Trump le dijo, ¿sabes qué? Después de que Trump logró el acuerdo comercial con Europa, con Japón, con Malasia, con Singapur, tiene agarrado de la nariz a los chinos, logró el acuerdo con México, clavó a los canadienses, clavó a los brasileros y clavó a los sudafricanos. Y tiene a todo el mundo en check. El tipo dijo, yo no voy a seguir esperando por este malandro. Mira, tienes 12 días. El día 8 es el día final. ¿Pero qué pasó? Bueno, que salió de metro y medio, que es el Bolsas ese que era primer ministro, a quererle chicanear a Trump. Y Trump le dijo, mira, Bolsas, yo no soy Biden ni yo soy Obama. Tú me amenazas a mí con armas nucleares y yo te agarro la palabra y te agarro ese trompo en la uña. ¿Y qué dijo tiene Trump? una responsabilidad como presidente que es cuidar a los Estados Unidos. Dios mío, bueno, ¿qué parte no estamos entendiendo? Bueno, entonces el presidente dijo, te estoy moviendo 2 submarinos a zonas adecuadas. Y esa fue la declaración. Fue lo suficientemente contundente, pero lo suficientemente ambigua para que cada quien haga dibujo libre. Por supuesto, los rusos todavía no habían respondido porque hay 2 verdades. ¿Se acuerda cuando comienza el gobierno anterior y el Rocketman, que era el dictador de Corea del Norte, decía, es que yo tengo un botón rojo por si tú me vienes a amenazar? Y Trump, ¿qué le dijo? El botón rojo mío es más grande y el mío sí funciona. ¿Por qué? Bueno, pues está demostrado. Norcorea ha hecho la prueba con bomba nuclear, pero no tiene vehículo de lanzamiento. Y los rusos dicen tener 4.000 cabezas nucleares, pero la pregunta es, ¿sí están listos para ser enviados esos vehículos? Porque una cosa es decir que usted la tiene la bomba y otra cosa es que tiene el cohete que es capaz de lanzarlo. Porque el de los americanos sí funciona. ¿Y qué fue lo que dijo Trump cuando movió 2 submarinos? Bueno, que los submarinos no los ve nadie. Así que 2 submarinos es lo mismo que tener 8 submarinos. Porque hay que recordar que los americanos, por doctrina, mantienen 8 submarinos nucleares de patrullaje permanente todo el año. Y cada submarino tiene 24 cohetes Trident y cada cohete creo que tiene como 10 cabezas de reingreso. O sea,
que esta gente, tú quieres jugar rudo con bombas nucleares, bueno, nos borramos todos, hermano, pero ustedes no queda nada. Eso es lo que le está planteando el Catire. Dijo, si me vas a amenazar, sácalo, pameátelo, porque a mí si no me vas a amenazar, porque yo si no ando comiendo carreta, y te lo acabo de mostrar con Irán. Eso es lo que va a pasar. Y definitivamente tiene que haber orden. Vamos a cerrar, están hablando del Salvador, ¿verdad? Vamos a hablar y cerramos el programa con este tema del Salvador, que por cierto invito el viernes a la mesa cuadrada, donde vamos a estar conversando sobre el ejemplo del Salvador. Presidentes para siempre. ¿Cuál es tu opinión de lo que ha pasado en El Salvador? ¿Tú crees que es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Cómo lo ves? ¿Realmente se va a convertir en un dictador? ¿O no le gustó la presidencia de la República como le gustó a Chávez y no se va a ir y está, tú sabes, sembrando para recoger después? Yo creo que lo que hay que ver es la historia reciente de los últimos 20 años en El Salvador. Muy bien. En los últimos 20 años, El Salvador se transformó en un infierno en la tierra. Un territorio que creo que es un poco más grande que el estado Táchira con el estado Mérida y que viven como 9 millones de personas y se les volvió la vida de cuadritos porque el país fue asumido por unas bandas de maleantes porque no había inversión, porque no habían empleo y el empleo era ser sicario o ser chivato o pertenecer a una pandilla y si tú pasabas por el barrio equivocado te picaban en Choxuey. ¿Y qué pasó? Bueno, que este es un señor de origen socialista, porque él era del partido del Frente Farabundo Martí, pero el tipo, una vez que logra llegar a la presidencia, voltea el carro y dice, vamos a poner orden, porque yo quiero vivir aquí, yo quiero que mis hijos vivan aquí. Y el tipo asumió una posición durísima, como la que asumió Lee Kuan Yew en Singapur en la década del 50. Porque eso era El Salvador, una loquera. Y el tipo puso orden. Pero ¿qué pasa? Que al día de hoy tiene 50,000 terroristas presos. Ajá, y si él no se asegura que siga en el poder por lo menos por 10 años más, apenas pierde el poder, no sé, en los próximos 3 o 4 años, el nuevo gobierno, por ser simpático, va a querer liberar a todo este poco de terroristas. Y eso se va a volver un desastre. Entonces, hasta que no haya un sucesor con una visión lo suficientemente férrea y clara como la del señor Bukele, de mantener la paz y el orden, aunque sea a pata y cufú en el secot, pues él no puede entregar el coroto. Y si ya el pueblo salvadoreño le dio los votos, porque el hombre tiene la mayoría calificada más una cuarta, es porque los salvadoreños votaron por él. Entonces, bueno, el tipo cambió la ley que pueda existir la reelección indefinida. Pero lo único que habría que exigirle al presidente Bukele es que su sistema electoral sea lo suficientemente transparente y justo de que en el momento que los salvadoreños se cansen de él y le voten contrario, acepte entregar. Pero por demás, ¿cuál es el problema? Que lo reelijan. El señor Lee Kuan Yew lo eligieron desde la década del 50 y al día de hoy, electo por voto popular, gobierna su hijo. Es decir, que tienen 70 años mandando. ¿Por qué? Bueno, porque le dieron la solución a Singapur y la gente dijo, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y yo no estoy diciendo que el gobierno de los Lee sea una maravilla. No, pueden haber muchas quejas, pero lo que es el Singapur de hoy a lo que era el Singapur en el momento de la independencia, ¿cómo sería Singapur? Y discúlpeme el calificativo, de pecueca como nación, que Indonesia les dio la independencia. ¿Cómo sería de basura esa isla o ese territorio? Que los indonesios les dieron la independencia.
Así de desastre eran los tipos. Bueno, ¿y qué pasó? Que la gente en el tiempo entendió que era con ley y orden ponerle coto a los locos y a los desquiciados. Bueno, y el señor Bukele le dio paz a ese país. Entonces, una decisión de los salvadoreños, si eso se lo es lo que yo mantienen o no. digo. Es que lo que pasa es que choca cuando dicen elección indefinida. Choca esa palabra. Deberían de definir 2 periodos, 3 periodos, 5 periodos, lo que diga el presidente y lo que la Asamblea Nacional de El Salvador sentencia. Fíjate que aquí hay algo que está diciendo Ruto Loza, que te lo voy a leer. Dice, mi opinión, en El Salvador no hay relevo para desgracia de los ciudadanos, donde el país lleva en la criminalidad más de 30 años. En verdad, ¿ustedes creen que si Bukele sale no volverá a lo mismo? Pues sí. Por eso, pero hasta que el ejercicio del poder y el convencimiento de la población y de una nueva clase política entienda que el problema no es como Pepe y Manolo de qué se trata que me opongo, sino de tratar de tener un país próspero, entonces el tipo tiene que seguir mandando mientras los salvadoreños le den el voto de confianza. En el momento en que él forme su relevo, que sea otro político, que entienda la vida y entienda el país en los mismos términos, bueno, pues eso es lo que decían los salvadoreños. Pero lo que sí está claro es que si el hombre cede y se pone blandito, le pasa lo de Uribe, le pasa lo de Yanine Áñez, le pasa lo de Bolsonaro. Y el señor Bukele será de todo, pero pendejo no es. Amanecerá y veremos. Ha sido siempre, y siempre lo digo, mi querido Gocho, un placer conversar contigo. Le quiero agradecer a todo este gentío que ha escrito a través del chat, de las diferentes plataformas que tenemos. En mi plataforma está el programa del Gocho que está en vivo simultáneamente en sus plataformas también, en Gocho Oficial. Así que hasta el próximo martes. Me encanta haber conversado contigo todos estos temas. Estoy muy pendiente con lo que va y se va a desarrollar en El Salvador, porque el mundo en su mayoría están atacando la decisión del presidente Bukele, pero les recuerdo que los países son soberanos, la soberanía reside en el pueblo y es el pueblo el que decide a través del voto. Y él podrá lanzar su candidatura de 200 veces o 5 veces, como para borrar esa parte indefinida, ¿verdad? Pero es el pueblo salvadoreño quien decidirá de una vez por todas si él es o no es el que repite. Así lo veo yo. Así que muchísimas gracias, buenas noches y hasta el próximo martes, cariño. Hasta el próximo martes, doctora, con el favor de Dios. Si Dios lo permite. Muchas gracias y buenas noches. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.